Luego ahora paso a Teresa. Hola, buenas noches a todos. Bueno, me ha gustado mucho escuchar a Juan Luis porque creo que es muy complementario. Somos de generaciones distintas. Él se ha referido al periodismo, que es el que yo he hecho, he tenido oportunidad de hacer, o el momento del periodismo que yo he vivido. Y estoy muy de acuerdo con él en el que hablar en términos nostálgicos de eso, primero, no vale de nada y además falsea la realidad. Y bueno, yo creo que lo primero de lo que todos somos conscientes, no solo ahora que existen las redes sociales e internet, simplemente es que, bueno, vivimos en una sociedad mediática en la que tenemos muy asumida la idea de que aquello que no se cuenta en los medios, aquello que no está en los medios, no existe. Es una frase que se dice y evidentemente es cierto, pero, como todo tiene un pero. Yo creo que hay que mirarlo también con una cierta reserva. Ahora estoy hablando de los medios convencionales. Siempre hemos tenido esta visión de que, bien, si no sale en la televisión, si no lo dice en la radio, olvídate. Bien, sí, olvídate. Eso supone que tú no lo estás viendo, que una parte de la sociedad no lo está viendo, pero no anula las dinámicas de la realidad. Porque hay dinámicas de la realidad que, aunque no estén siendo contadas, están actuando. Y llega un día que de repente nos estañan en las narices. Y eso ha pasado muchas veces. La caída del muro cogió a todos por sorpresa, parece ser. Políticos, periodistas, etc. El 15M, lo tenemos aquí, las revoluciones árabes y muchas otras cosas. Entonces, lo digo porque conviene estar un poco alerta para darse cuenta que no solo aquello que tiene proyección mediática es la realidad. La realidad es más compleja, tiene muchos ángulos y además tiene, creo, una tendencia irrefrenable a salirse de los márgenes del diseño, del marquito que hemos puesto, y los hechos o las dinámicas de los procesos sociales tienen capacidad de sorprendernos todavía, lo cual en cierta medida es positivo. Y dicho esto, es verdad que ahora mismo, si hablamos del panorama de los medios de comunicación ahora, bueno, a mí lo primero que me saldría de primeras decir, ¡buf!, desolador, diría así, de primeras. Porque, bueno, basta sentarse delante en el sofá del salón, hacer un poquito de zapping en la red, muy, no simplemente reaccionario, sino extrema derecha casi, en muchos. Y si miramos la prensa escrita, aparte de que somos conscientes de que estamos siendo una especie de reducto casi arqueológico cuando llevamos un periódico en papel, porque están en proceso de extinción, parece, o en este momento por lo menos las opciones de la prensa escrita como opciones de poder elegir pues son casi inexistentes, sobre todo si se tiene una sensibilidad de izquierdas. Y luego el panorama de este fenómeno nuevo, porque es bastante reciente, de la inclusión de las redes sociales y de la comunicación en red. Yo creo que esto lo ha explicado muy bien Juan Luis, pero creo que todos somos conscientes de que estamos ante algo que todavía no manejamos. Bueno, algunos menos, por ejemplo que nos perdemos en eso, que no. Pero que sin embargo forma parte de una realidad que no podemos obviar, no podemos dejar de utilizar, mirar y contar con ella, a no ser que nos dediquemos al ejercicio de la nostalgia exclusivamente. Ahora, con respecto a esto, yo tengo algunas dudas con respecto a la función del periodista. Os he apuntado una cosa. Siempre en el periodismo, digamos que hay una especie de ABC del periodismo, unas normas básicas para cuidar, proteger, garantizar la veracidad de lo que cuentas. Todo periodista tiene que tener en cuenta que tiene una situación, aunque es mal pagado, un contrato precario, etc., pero él, en su proyección social, tiene una
tribuna privilegiada. Es decir, aunque estemos muchísimo menos preparados que la mayoría que muchos de los que nos rodean, nuestra voz se oye. El periodismo siempre ha sido una profesión muy narcisa por eso mismo. Porque bueno, tenemos ahí una proyección que nuestro vecino, que a lo mejor es un físico nuclear con una mente científica poderosísima, no tendrá nunca. Y yo la tengo, ¿no? Entonces, para cuidar eso, tener conciencia de que lo que se emite a través de un medio de comunicación tiene una responsabilidad, tiene un efecto, y que muchas veces, yo esto lo conozco bien, porque he estado gran parte de mi vida profesional cubriendo situaciones de guerra o de conflicto, y que las palabras no matan directamente, pero ayudan a matar, todos lo sabemos, o a que se siga matando. Tener una clara conciencia de eso exige, y para eso están determinadas normas del periodismo, cuidar determinados mecanismos. Por ejemplo, identificar la fuente. O sea, la pregunta tan sencilla de quién dice esto es básica para determinar si una información es creíble, válida, y te puedes fiar de ella, la fiabilidad de algo. Contrastar la fuente lo más que puedas, no siempre quedarte con lo que te dice alguien. Y siempre que es posible, y hacer todo el esfuerzo, ir al lugar de los hechos. Estemos hablando de una manifestación, de un desahucio, de una matanza cuando estás en una zona de conflicto que te dicen que ha ocurrido, buscar los hechos. Con todo eso no tienes, digamos, el marchamo de yo tengo la verdad. Ahora, has puesto determinadas garantías para que tu información se ajuste o responda a tu intento de ajustarse lo más posible a la realidad de lo que ocurre. La obligación de un periodista es intentar contar lo que pasa. Ahora, contar lo que pasa tiene mucho intríngulis, porque ¿quién sabe lo que pasa? ¿Cómo te enteras de lo que pasa? Depende de dónde pongas la oreja, a lo mejor tienes una idea u otra. Y eso también me lleva a la idea, que también creo que es básico en la función del periodista, que es la realidad no es una cuestión de versiones. No basta con decir, a ver lo que dice este, lo que dice el otro y lo que dice el otro, y ya tengo el panorama completo. Además de las versiones, que forman parte de lo que ocurre, está lo que ocurre, están los hechos. Eso se olvida muchas veces, con la idea poco interesada de que la objetividad, o la búsqueda de la objetividad, se reduce a dar todas las versiones. Esto suele tener una consecuencia, por ejemplo, en situaciones muy dramáticas o situaciones claras de conflicto, que es igualar todas las posiciones. Es como, bueno, por poner un ejemplo así muy de blanco y negro, pues si para contar un periodista de los años 30 en Europa, que estuviera en Alemania cuando está creciendo el nazismo, y bueno, que está contando esa realidad, pues te coloca la versión de la gente que está sufriendo asaltos a sus tiendas, de los judíos de las ciudades alemanas que los están acosando, eso, y al mismo nivel la versión de un representante de las juventudes nazis que va por allá pegando palos. Estoy poniendo en ese momento histórico, ¿no? Cuando... Bien, eso se ha convertido en una práctica del periodismo. Quizás es muy patente, o quizás yo suelo incidir mucho en ello, porque resulta más irritante cuando son situaciones de violencia desatada, de guerra o de conflicto. Entonces, todo esto, que siempre ha estado, digamos, en la teoría del periodismo, siempre ha estado en la teoría de en la base de la formación del periodista, hay que reconocer que se ha saltado a la torera, que se lo han saltado a la torera, no ahora, sino desde hace tiempo, gran parte de la profesión en los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, lo de la nostalgia que tú decías no vale de nada, porque es que no es real, porque siempre ha habido periodismo que intenta buscar la realidad contrastando, identificando, yendo, y otro que se quedará
en la comodidad de seguir la corriente. Porque el problema de no aplicar determinados mecanismos de control, yo diría, es que si no, lo que haces es reproducir la tonalidad ambiente, que es lo más fácil. Porque el periodista no es un marciano, pertenece a la sociedad, es un ciudadano más del tono social o de las creencias, convicciones o prejuicios de una determinada sociedad. Y si no hay un trabajo previo de búsqueda, de desentrañar las capas de la cebolla, pues uno se encuentra repitiendo determinados estereotipos sociales, consignas sociales, con muchísima facilidad. Eso se percibe, por ejemplo, en lo homogéneo. Antes, es verdad que antes la prensa escrita solía tener variedad de cabeceras. Uno se cogía un periódico u otro y veía que la cabecera era distinta, los titulares de primera. Ahora cada vez son más parecidos, si os das cuenta. Llevamos años en esto. Porque quizá tiene que ver con esta degradación de la función de búsqueda, porque la realidad no es yo llego, veo y cuento. Nunca es así. Porque a veces solo vemos lo que estamos ya preparados para ver. Y una de las funciones del periodista es romper esa especie de velo o de orejeras o de gafas que llevamos todos para ver solo aquello que estamos ya, por nuestra preparación, por nuestra posición ideológica, queremos ver. Y si respondemos a esa dinámica, lo que hacemos es repetir esquemas. Esto en relación con las redes sociales, pero que yo controlo poco, pero para mí son en este momento la fuente básica de información, la fuente básica para ejercer el periodismo. Creo que también habrá que encontrar los mecanismos, porque no pensemos que en las redes sociales se puede manipular menos que en una crónica periodística. Claro que se puede manipular y puede haber, gabinetes de prensa dedicados a, pues qué sé yo, a convertir una noticia falsa, un dato falso, en un, ¿cómo se llama esto? Un topic. Bueno, es como soy una torpe, esto. Bueno, que es fácil. Y además siempre tenemos que saber que siempre tiene más capacidad de manipulación el más poderoso. Siempre el que diseñe una estrategia más fuerte tendrá más capacidad. Por lo tanto, y esto enlaza con parte de lo que tú has dicho, la labor importantísima de la profesión, en el sentido más profesional del término, es con toda esa amplitud de información, de datos o de comentarios que a través de las redes sociales llegan, hacer el ejercicio periodístico, que puede ser de criba de fiabilidad, de contraste de datos, como lo haríamos yendo a cubrir una noticia de un barrio de Madrid, pero como se hacía en el modo tradicional, yendo con la cámara o el bloc de notas o el magnetófono. Entonces creo que en ese sentido hay que rescatar, porque si no nos podemos dejar de arrastrar por el mecanismo de dejarse llevar por la corriente, que no es de ahora, pero ahora incluso con más margen de peligro, porque la amplitud es mayor. La dimensión de las fuentes de noticias son mayores y además con más poder como de avalancha. Con lo cual creo que ese trabajo periodístico es totalmente necesario. Eso para no enrollarme mucho más. En relación con esto, yo creo que también, siendo conscientes, como tú has dicho, de que la realidad no se reduce a los que manejan, o los que están conectados en la red, es decir, la realidad no es solo de gente joven urbana, sino que la ciudadanía es un concepto bastante más amplio. Yo sigo considerando que en este momento todavía, no sé por cuánto tiempo, los mayores, el más poderoso emisor de mensajes,
sea, como de alimento espiritual en la mente de la ciudadanía, sigue siendo lo que sale en televisión y lo que dice la radio. Por lo tanto, aunque tenemos que entrar en el mundo de lo digital, entrar claramente, sin reservas, y usarlo. A mí me da miedo que dejemos el campo libre, y como en cierta medida está, desde el punto de vista, digamos, de sector de ciudadanos más de una sensibilidad de izquierdas o con una visión más de izquierdas del mundo, que por cansancio o hartazgo de los medios convencionales entremos solo a buscar la información en el medio alternativo, que casi siempre es digital, lógicamente, y se quede totalmente en manos de, como en parte ya está, de ese tipo de ciudadanos poderosos que siempre han tenido muy claro que la información y la comunicación es un medio para perpetuar su situación, sus privilegios, no para contar, sino para perpetuar una situación determinada. Y creo que estamos viviendo un poco eso. Ahora mismo, digamos que una información creíble que nos pueda satisfacer la buscamos en la red. Porque no la podemos encontrar en la pantalla de la televisión, ni en la radio, y creo que es algo peligroso. Y solo por apuntar algo que tú has apuntado. Y esto, evidentemente, tiene relación también con la defensa de los medios públicos. Los medios públicos son medios audiovisuales. En la tradición europea se estableció la necesidad de que hubiera radio y televisión públicas. ¿Y por qué? Porque la envergadura del poder que tienen, del poder de convencimiento, no solo de transmitir información, sino de crear actitudes, emociones, sentimientos que tiene la televisión, especialmente, y la radio, hacen que tengamos que pensar que no puede estar concebido solo como un negocio, o no puede estar solo sujeto a leyes de mercado. Esa es la razón de fondo de por qué en la tradición europea está eso, solo sujeto a leyes de mercado. Esa es la razón de fondo de por qué en la tradición europea está eso, la estadounidense no está. Pero todos sabemos y somos muy conscientes que los medios públicos, su gran hándicap ha sido su dependencia gubernamental. Su dependencia de cambia gobierno, cambia el tono del... Y creo que la defensa de los medios públicos, muy necesarios en este momento porque cubren precisamente ese campo, pasa o tiene que ejercerse básicamente defendiendo la independencia profesional del medio público, su no dependencia del gobierno de turno y, evidentemente, la capacidad y preparación de los trabajadores que trabajan en el medio, la profesionalidad. Y me parece que ya llevo mucho rato hablando en el medio, la profesionalidad. Y me parece que ya llevo mucho...